Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a calcular la resistencia eléctrica equivalente a una combinación de resistores conectados en serie y en paralelo. El problema dice que un circuito está compuesto por varios resistores, como se muestra en la figura, y se conecta a una fuente de corriente directa de 220 voltios. Determine la resistencia equivalente a la red de resistores y luego determine la corriente y la diferencia de potencial eléctrico en cada resistor, si R es igual a 50 ohm. Para resolver este tipo de problema, lo que vamos a hacer es ir identificando pequeñas partes del circuito, que podemos decir que están en serie o en paralelo, calculamos una resistencia equivalente a esas pequeñas partes de nuestro sistema y vamos a ir encontrando poco a poco la resistencia equivalente total del circuito. Una vez que tenemos esa resistencia equivalente total a todos los resistores que están conectados en este circuito, nos devolvemos para ir calculando la corriente y la diferencia de potencial a través de cada uno de los resistores que utilizamos para encontrar la resistencia equivalente. Voy a empezar identificando que estos dos resistores que están acá están conectados en serie. Cuando dos resistores están conectados en serie, se puede calcular una resistencia equivalente simplemente sumando las resistencias de los dos resistores que están conectados de esta manera. A la resistencia equivalente a estos dos resistores le voy a llamar R1. R1 entonces es R más 3R, que son las resistencias de los dos resistores que están conectados acá en serie. Esto me daría que R1 es 4R. Y si R vale 50 ohm, R1 entonces es 200 ohm. Y hago ahora un dibujo donde mis dos resistores que están conectados en serie son reemplazados por el resistor equivalente R1. El circuito ahora se vería así. Luego me doy cuenta que R1 y 4R están conectados en paralelo. Si esos dos resistores están conectados en paralelo, puedo calcular una resistencia equivalente a ellos dos con esta ecuación. 1 entre la resistencia equivalente a ellos dos, que la voy a llamar R2, será igual a 1 entre R1 más 1 entre 4R. Entonces 1 entre R2 sería 1 entre R1 y R1 era 4R más 1 entre 4R. Esos dos términos son iguales. Esto me daría que 1 entre R2 es igual a 2 sobre 4R. Y entonces R2 es 4 entre 2 daría 2R. O sea, R2 es 100 ohm. Muy bien, ahora cambio los resistores R1 y 4R que están conectados en paralelo por el resistor R2, que es equivalente a ellos dos. Y hecho esto, me doy cuenta que los resistores 6R y 12R están conectados en paralelo también. Entonces voy a calcular una resistencia equivalente a estos dos resistores y la llamaré R3. Como 6R y 12R están conectados en paralelo, calculo la resistencia equivalente a ellos dos con 1 entre R3 será igual a 1 entre 6R más 1 sobre 12R. Entonces, 1 entre R3 será igual a 12R. 12R entre 6R da 2 más
12R entre 12R da 1. Y me queda que 1 entre R3 será igual a 3 sobre 12R. Y entonces R3 es 12 entre 3, 4R. Esto da 200 ohm. Y ahora dibujo de nuevo el circuito, pero cambiando los resistores 6R y 12R por su equivalente, que es R3. Y una vez hecho esto, me doy cuenta que R2 y R3 quedan conectados en serie. Como R2 y R3 están conectados en serie, puedo calcular una resistencia equivalente a ellos dos, que llamaré R equivalente, y sería igual a R2 más R3, porque están conectadas en serie. Si R2 es 2R y R3 es 4R, la resistencia equivalente total al circuito sería 6R. Y si R vale 50 ohm, entonces 6R sería 300 ohm. Y esta sería la resistencia equivalente a la totalidad del circuito. Puedo hacer un último dibujo en el que me queda ya solo esa resistencia equivalente y la fuente de corriente directa, que estaría conectada directamente a ese resistor equivalente. Muy bien, la segunda parte del problema me pide calcular la corriente y la diferencia de potencial a través de cada uno de los resistores que conforman el circuito. El resistor R equivalente estaría sometido a una diferencia de potencial de 220 voltios porque queda conectado directamente con la fuente. Yo ya podría con eso calcular la corriente que hay en ese resistor equivalente, utilizando la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, la resistencia es R equivalente. De ahí, despejo la corriente. La corriente en ese resistor equivalente será V entre el R equivalente, o sea, 220 voltios sobre 300 ohm. Esto da una corriente de 0.7333 amperios. Esta es la corriente que circula por el resistor equivalente. Ahora, este resistor R equivalente provino o se generó debido a que los resistores R2 y R3 están conectados en serie. Cuando dos resistores están conectados en serie, tienen la misma corriente, la de su resistor equivalente. Entonces la corriente en R2 y en R3 es 0.733 amperios, la misma que calculamos acá. R2 y R3 son resistores que obtuvimos a partir de resistores reales, resistores que sí están conectados en el circuito. R2 y R3 en realidad no están ahí, son unos resistores equivalentes, pero nos sirven para poder calcular la corriente y la diferencia de potencial en los resistores reales que tenemos conectados en nuestro circuito. Si en R2, concentrémonos por un momento en R2, si en R2 hay una corriente de 0.733 amperios y la resistencia R2 vale 100 ohm, yo puedo calcular la diferencia de potencial a través de R2. Y lo mismo puedo hacer con R3. Yo sé la resistencia es 200 ohm y la corriente es 0.733 amperios. Con eso y la ley de Ohm puedo averiguar la diferencia de potencial en R3 también. Muy bien, entonces, para R2, la diferencia de potencial en R2 sería la corriente por la resistencia R2, o sea, 0.733 amperios por R2 que vale 100 ohm. Eso me daría 73.3 voltios. Para R3
La diferencia de potencial sería la corriente por la resistencia R3. La corriente es 0.733 amperios. Y la resistencia R3 es 200 ohm. Esto me daría 146.6 voltios. Y si se fijan bien, la suma de estas dos diferencias de potencial me tiene que dar la diferencia de potencial en el equivalente, que sería los 220 voltios de la fuente. O algo muy parecido, porque como estamos redondeando no necesariamente nos va a dar igual, pero sí tiene que quedar un resultado muy cercano. Muy bien, R3 surgió de dos resistores que estaban conectados en paralelo. Cuando tenemos dos resistores conectados en paralelo, la diferencia de potencial a través de esos dos resistores es la misma y es igual a la de su resistor equivalente. Entonces, la diferencia de potencial en R3 es igual a la diferencia de potencial en el resistor 6R y es igual a la diferencia de potencial en el resistor 12R. Para el resistor 6R, la corriente entonces será la diferencia de potencial a través de él entre su resistencia, que es 6R. O sea, la corriente en el resistor 6R sería 146.6 voltios entre 6R. Y 6R vale 300 ohm. Esto sería 0.489 amperios. Y hago lo mismo para el resistor 12R. Para el 12R, la corriente sería el voltaje a través de ese resistor entre la resistencia, que es 12R, o sea, 146.6 voltios sobre 600 ohm. Esto me daría 0.244 amperios. Estas son las corrientes en el resistor 6R y en el resistor 12R. Ya tenemos la corriente y la diferencia de potencial para esos dos resistores. 6R y 12R sí son resistores reales que estaban ahí conectados en nuestro circuito. Entonces yo ya puedo agregar estos resultados a la tabla. Puedo hacer una tabla donde pongo las resistencias, las corrientes y las diferencias de potencial a través de cada uno de los componentes del sistema. Y esa tabla me iría quedando ya de esta manera. Muy bien, seguimos adelante. Vuelvo al resistor R2. Voy a tomar este pequeño espacio para calcular las corrientes en R1 y 4R. Vean que ya conozco la diferencia de potencial en el resistor R2. En el resistor R2 hay 73.3 voltios. Eso ya lo había averiguado previamente. Si en ese resistor R2 hay una diferencia de potencial de 73.3 voltios, en R1 y 4R también hay 73.3 voltios porque ellos están conectados en paralelo y la diferencia de potencial a través de ellos será la misma diferencia de potencial que hay en su equivalente. Con esa diferencia de potencial puedo calcular la corriente en cada uno de ellos. Entonces, para R1 la corriente sería el voltaje entre el valor de R1. Eso sería 73.3 voltios sobre la resistencia R1 y R1 vale 200 ohm. Esto me da 0.367 amperios. Y para el resistor
4R, la corriente sería V entre 4R, o sea, 73.3 voltios sobre 4R, y 4R es 200 ohm también. Entonces, curiosamente, me va a dar el mismo resultado, 0.367 amperios. O sea que estos dos resistores tendrían la misma corriente a través de ellos, porque curiosamente tienen el mismo valor de resistencia. Muy bien, entonces ya conozco la diferencia de potencial y la corriente en este resistor 4R. Eso lo puedo escribir ya en la tabla para seguir completándola. Ahora, por el resistor R1 pasa una corriente de 0.367 amperios. El resistor R1 viene de dos resistores que estaban conectados en serie. Como estos dos resistores R y 3R estaban conectados en serie, tienen la misma corriente que pasa por su equivalente. Entonces la corriente en R es 0.367 amperios y la corriente en 3R también es 0.367 amperios. Con ese dato de corriente y el valor de resistencia que ellos tienen, puedo calcular la diferencia de potencial a través de cada uno. Para el resistor R, la diferencia de potencial será la corriente por la resistencia, o sea, 0.367 amperios por la resistencia R, que valdría 50 ohm. Eso me da 18.35 voltios. Y para el resistor 3R, la diferencia de potencial será la corriente por 3R, o sea, 0.367 amperios por 150 ohm. Esto da 55.05 voltios. Y ya tengo entonces la corriente y la diferencia de potencial a través de los resistores R y 3R. Ya puedo poner esos datos en la tabla y con eso la tabla quedaría completa. Y el problema quedaría totalmente resuelto. Tenemos la resistencia equivalente a la red de resistores y una tabla donde expresamos la corriente y la diferencia de potencial a través de cada uno de los resistores que conforman este circuito. La estrategia para resolver este tipo de problemas básicamente es ir poco a poco encontrando la resistencia equivalente y luego devolverse para encontrar la corriente y la diferencia de potencial a través de cada uno de los resistores, sabiendo que resistores que están conectados en serie tienen la misma corriente y resistores que están conectados en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.